Buenas tardes. Una pregunta. Sí, buenas tardes. ¿Dónde vemos con qué profesor nos toca entregar el TP? Ahora a continuación, Matías va a comentarles la asignación docente. Gracias. ¿Vieron, chicos, en qué comisión quedó cada uno? Ahí en participantes, en la parte del grupo. Sí. Fíjense en el campus, dentro de participantes, el que todavía no lo vio, dentro de participantes pueden ver el listado de todos los alumnos y hay una columna donde dice el grupo. Yo dentro del grupo los dividí en las comisiones. Van a ver el número de comisión que tiene cada uno. Yo las armé en función de los listados que ustedes me pasaron en el foro de formación de comisiones. Pero bueno, después hubo algunos que estaban sueltos y los agregué para que, bueno, para que queden todas las comisiones más o menos parejas y bueno, por eso es que quizás haya algunos agregados en alguna comisión que ya estaba armada. Pero bueno, para saber en qué comisión están, fíjense ahí, incluso el campus les permite seleccionar el grupo que ustedes quieran y enviar mensajes solamente a ese grupo, entonces se pueden comunicar entre ustedes. A mí me preguntan dónde está participantes. Participantes, fíjense, del campus, yo lo veo a la izquierda, hay como un listado de varios ítems. Uno es participantes, que hay como una columna con varios botones. Si no tienen esa columna, fíjense que arriba hay, en la parte azul hay 3 rayitas. Apretan ahí donde están las 3 rayitas blancas y aparece la columna que dice Matías, que dice Organización y Dirección Industrial, abajo participantes. Eso es lo que les trataba de explicar en el mensaje que les mandé hoy a todos. Mandé un mensaje privado a todos para que sepan bien dónde ver eso. Ah, bueno, y el profesor es algo que todavía no lo habíamos dicho. Son 15 comisiones y quedarían las primeras 5 conmigo, de las 6 a la 10 con Gustavo y de la 11 a la 15 con Sergio, lo dividimos así, simple. Después, si quieren en el campus lo escribo. Pero bueno, lo dividimos así, 5 para cada uno.
Bueno, chicos, antes de empezar, en el chat ya dejé constancia de la asignación docente, más allá de la comunicación que hará Matías, por favor, tomen nota. Bueno, Raúl, si querés dar comienzo cuando quieras. Espera, a ver. ¿Lo ven los chicos? Alguien que me conteste si ven el Plafimina. Todavía no. No, Raúl, No se ve nada. poner presentar ahora. Lo puse en presentar, ese es el tema. Espera. Pásame, Sergio, porque no tengo activado compartir. No, pero acá no tenés que compartir. Acá presentar ahora, cliqué a vos, presentar ahora. Esta es otra plataforma. Poné presentar ahora y elegí Pantalla una de las completa. 3 opciones. Pantalla completa y hacé clic ahí. Ah, está bien, espera. Ahí está. Espera. Ahí está. Espera que... ¿Ahí lo ven? No. Oh. A ver. Ahí. Ahora sí. Espera que voy a la otra. ¿Esa se ve? ¿Se ve ahora? Porque encima está en 2 partes acá, no sé por Sí, qué. ahora se ve. Sí, se ve. Bien. Bueno, chicos, buenas tardes. Vamos a ver ahora el módulo 3 y se refiere a un disparador de producto. Básicamente ahí también tenemos la bibliografía adjunta en este caso para el programa y que es en este caso, si mal no recuerdo, esperen un segundito. Esto se ha sacado de análisis funcional, apunte de cátedra, análisis funcional, y después el punto 2 es la valorización de las funciones. Eso sería directamente respecto a la bibliografía referida a producto, que es el módulo 3. Bueno, vamos a ver definición de producto. ¿Qué es un producto? Es un bien físico, acá en la definición dice, es un bien físico resultante, hay varias definiciones de producto. Dice, una de tantas dice, es un bien físico resultante de la modificación de los insumos o un servicio, puede ser un producto, puede ser un servicio. En este caso, lo que yo estoy brindando es un servicio, que lo tomamos como si fuera un producto determinado, un insumo. Entonces, resultante de la modificación de insumos, un servicio que una empresa vende a sus clientes. Yo ofrezco un servicio, por ejemplo, un servicio de alarmas, de monitoreo de alarmas, un servicio de montaje de alarmas, y mantenimiento y venta de insumos. Sería una especie de, en ese caso, es una empresa de servicios completa. Eso es lo que definimos como producto. Entonces, es una entrega de un bien físico.
O si no, modificando los insumos, brindamos un servicio. Eso directamente es la definición de producto. Después podemos definir el producto en términos funcionales como físicos. ¿Qué definimos ahí? El tema de lo que es funcionalidad. Se refiere fundamentalmente a las tareas que hace, de operaciones que hace ese producto. El funcionamiento en sí del producto. Son elementos funcionales. Todo lo que compone, por ejemplo, el sistema de alarma. Todo lo que sería la central, los sensores de movimiento, los sensores auditivos, la sirena, etc. Todo eso es el sistema en sí, es la funcionalidad. Acá, por ejemplo, lo que hay es el tema de lo que sería una CPU, la impresora o una CPU, cualquier componente, en este caso periférico, todo el sistema, cómo funciona, eso lo definimos como elementos funcionales del producto. Y los elementos físicos del mismo son las distintas partes, las piezas, los componentes, todo lo que activa la funcionalidad, imprimir un papel, procesar una información, etc. O, por ejemplo, brindar un servicio de monitoreo de alarma con cámara y visión también, ¿no? Con cámara incluido. Todo eso sería un producto final, un servicio, en este caso de alarma. Y las partes físicas son los componentes que la integran. Entonces, hasta ahí tenemos definido el conjunto de lo que es el producto, la definición de producto con sí, y las dos partes que intervienen, la funcionalidad por un lado y los elementos físicos que lo componen por el otro. El diseño en sí es, como lo dije, es el esquema en el cual los elementos funcionales interactúan. Yo diseño un sistema de alarma, entonces lo diseño en función de, con los distintos componentes y en función de la fisonomía o la estructura de mi casa, del predio, de lo que yo quiero brindar una seguridad. Esos serían los componentes físicos y cómo interactúan entre sí. Ese es el diseño. Por un lado tenemos en sí el producto en sí, lo que voy a ofrecer, los elementos físicos que componen ese sistema y después el diseño de cómo lo voy a instalar, el diseño del producto que yo ofrezco. Esos serían los elementos funcionales, ¿no es cierto?, y cómo interactúan. Yo tengo que brindar un asesoramiento para poder ponerlo a instalar y que funcione y se adapte a lo que yo quiero brindar seguridad, la fisonomía de la casa, de la industria, etcétera, de la empresa. Ese sería el diseño del producto. Por ejemplo, si yo hablamos de, por ejemplo, de un celular, bueno, tenemos directamente las funcionalidades del mismo, lo que yo pretendo de ese producto, después tenemos los componentes de ese celular, y por el otro lado tengo el diseño físico del mismo. Si lo hago directamente con pantalla extendida, si lo hago con tapitas, si lo hacen, ahora hay celulares de tipo pantalla flexible que todavía no han llegado acá, y de determinadas medidas, etc. Eso es el diseño en sí, que tiene con cámaras de mayor sensibilidad, de menor sensibilidad. A eso se refiere al diseño del producto. ¿Cómo se incorpora ese producto en el mercado? ¿Qué estrategia se hace para poner ese producto? Pues ese producto tiene que ir, como nuevo producto definimos, se acuerda que yo lo había hablado en las clases anteriores de lo que era innovación y desarrollo. Entonces yo innovo para poder sacar algo, ¿no es cierto?, nuevo, tener una ventaja competitiva, y hay unas determinadas etapas, ¿no es cierto?, para introducirlo en el mercado. Primero, ¿dónde va la tendencia? El arrastre del mercado. ¿A dónde va la tendencia? ¿Dónde va? Hoy en día directamente, por ejemplo, lo que son el tema de celulares, va todo lo que es el diseño, es una pequeña computadora, un pequeño procesador, y que integre todos los elementos en sí, de informáticos, de poder mandar a través de un periférico, que en este caso sería una impresora con router o sea inalámbrica, la impresión que vos querés, el sistema de paquete de datos, etcétera. Todo eso es a dónde va la tendencia. Entonces es un pequeño procesador, es una computadora en sí de bolsillo. Ese es el arrastre, a dónde va la tendencia al mercado. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes son muy jóvenes, pero de lo que era antes la computadora en estado sólido, que era un clon, llegamos directamente a un procesador chiquito, pero muy eficiente, como es
un smartphone o cualquier celular de avanzada. Ese es el arrastre, a dónde va la tendencia al mercado. Por supuesto, esa tendencia se traduce en un empuje, en donde también va la tendencia al mercado acompañado de la tecnología. La nanotecnología, el desarrollo tecnológico, lo que era al principio el flip-flop y los integrados, ahora directamente vienen a los microprocesadores, etcétera. ¿A dónde va todo ese empuje tecnológico? Y después, cómo interactúan, la perspectiva de adaptación, la perspectiva interfuncional, cómo va actuando en el medio y adaptándose a la vida cotidiana. Eso directamente es lo que uno va haciendo en el mercado, cómo va progresando, los ítems que uno tiene que ir viendo para que ese producto tenga su desarrollo y aceptación. Yo le había dicho en su momento que innovar en una idea era directamente que tuviera frutos. Porque si yo, por ejemplo, tengo una innovación y no me da ninguna ventaja competitiva, no me da algo en el mercado que sea innovador, en el sentido que sea una explosión de idea, ¿no es cierto? Y que sea llamativo y atractivo, evidentemente me voy a quedar con la idea nada más. Entonces, esa ventaja no la voy a tener y prácticamente la innovación mía va a quedar en un estado neutro. Así que esas son las tres patas fundamentales para introducir ese producto en el mercado. Después hablamos del diseño, las etapas de diseño. Acá tenemos un flujograma determinado, ¿no es cierto?, en el cual, ¿no es cierto?, tenemos definiciones. Por ejemplo, conjunto de actividades que inician con la percepción de una oportunidad en el mercado y finaliza con la producción, venta y entrega del producto. Esa es la etapa de comienzo a finalización del diseño. Y ustedes fíjense en ese flujograma los desarrollos. Primero tenemos el desarrollo del concepto. Un concepto de producto, una descripción aproximada de lo que yo quiero, de tecnología, de principio de funcionamiento, de forma del producto, eso lo voy estudiando. Un bosquejo o un modelo tridimensional del mismo. Bueno, hoy en día ya está, con la tecnología 3D lo podemos ver incluso en apariencia física por pantalla. Y partimos de, acá habla de Tosco, acompañado por una breve descripción textual. Bueno, el famoso modelo tridimensional Tosco, esto porque estas filminas quedaron un poco atrasadas, se refiere directamente a lo que era en su momento un diseño a mano alzada. Ustedes fíjense que cuando en la automotriz, hoy en día todavía se sigue viendo, que cuando se define, por ejemplo, una línea aerodinámica de un vehículo, lo que llama el concept car, ¿no es cierto?, la idea inicial, uno le va dando la forma aerodinámica, sí, a través de un proceso computacional, pero bueno, la idea del diseñador y del estilo y del papel y el trazo, ¿no es cierto?, se siguen manteniendo. Después vienen otros adelantos, pero bueno, el diseñador en el concept es fundamental. Entonces ahí se refiere a lo que hace la mención de un modelo Tosco que cada vez es menor, porque lógicamente las bases informáticas hoy hacen que eso sea lo más real posible a la vista, ¿no?, en forma visual. Entonces es el desarrollo del concepto. Después pasamos, ahí si ustedes se fijan bien en los puentes de Fayol, ¿no es cierto?, pasamos a lo que sería el diseño del producto. Desarrollamos el concepto y vamos a un diseño de producto. Ya un poco más profundo, es el esquema por el cual los elementos funcionales del producto se disponen en componentes físicos e indican la forma de cómo interactúan entre ellos. Ya es algo más profundo, ya estamos entrando en los diseños de la misma, de los componentes o de la funcionalidad de esos productos y todas sus partes. Ya estamos en algo que no es un mero diseño inicial, sino ya directamente es, o desarrollo del concepto, un bosquejo, sino ya estamos trabajando en el mismo. Pero ¿qué pasa? Fíjense que acá hay una doble funcionalidad, ¿no es cierto?, en el fuente de Fayol que va de diseño de producto a diseño preliminar del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando tengo que diseñar un producto, tengo que ir en forma paralela, ver ¿qué tecnología yo necesito para desarrollar eso? Entonces, para ver qué tecnología necesito para desarrollar ese diseño, ¿no es cierto?, tengo que empezar a trabajar en el proceso. Quiere decir que a veces por eso cuando nosotros estamos viendo en el desarrollo de la materia, nosotros estamos viendo como el producto final, dentro de la caja negra, las entradas y la salida del producto final, y no vemos el proceso. El proceso lo vamos a ver después. O sea, está diagramado la materia y los módulos en función de eso. Primero vemos
lo que es el concepto de producto y de nuevo producto, y después vamos a ver las ideas del proceso productivo. Quiere decir que la idea es que cuando uno va diseñando un producto, también tiene que ir viendo qué tecnología y con qué va a desarrollar, si es una tecnología base, si es una tecnología de punta, si es una tecnología estándar, si puedo adquirirla o no. Entonces, todo eso tiene que ir acompañado de mi diseño. La idea, pero también cómo fabricarlo. Entonces voy haciendo un diseño preliminar del proceso. Después pasamos a, y estamos trabajando en paralelo con ese diseño. Hay gente que está trabajando en lo que sería diseño de producto y hay otros que están trabajando en acompañamiento, cómo voy a hacerlo o con qué tecnología voy a procesarlo y cuáles van a ser mis máquinas para llegar a tal fin. Y después tenemos directamente la etapa final en la cual es la prueba, las pruebas piloto, el producto, el concepto, y ya directamente sale al mercado, a conocerlo, a que los clientes calificados, lo tengan y lo evalúen. Ya directamente hay pruebas, hay producción piloto, ya no son concepts, sino ya directamente es un producto palpable que uno se lo facilita a los clientes calificados para que lo investiguen, lo vean, lo critiquen, si tiene que le hacen algunas objeciones o algunas modificaciones adicionales, lo prueben. Y eso también viene acompañado de una política hoy en día en la informática, o sea, en todo lo que es rápido, en el flujo de información, viene acompañado con un estudio de marketing, un estudio de mercado, un estudio de promocionar el mismo mucho más ágil de lo que era antes. Vendría a ser la función que hoy cumple el ingeniero de ventas. Es el que promociona el producto que va a salir al mercado para que lo vea la clientela. Y en simultáneo, ¿no es cierto? Fíjense que acá sale lo que sería el diseño final del proceso productivo. Diseño preliminar, diseño final del proceso productivo. Quiere decir que acá, donde tenemos las pruebas pilotos o la prueba de producción, ¿no es cierto? Ya en simultáneo vemos cómo se desarrolla en forma final el proceso productivo para hacer eso. ¿Qué necesitamos? ¿Qué tecnología? Y ya directamente no es preliminar, sino ya directamente está puesto en práctica cómo llegar y con qué capacidad y con qué tiempo se realiza ese producto, con qué frecuencia y qué cantidad. Ya estamos directamente en lo que es el diseño de fabricación. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando nosotros, conclusión, cuando estamos hablando de un diseño de producto nuevo, no solamente vemos el concepto, la idea y el desarrollo, sino también lo que vemos es cómo se va diseñando ese proceso productivo. Y por lógica, las pruebas de producción, como es un lazo en este caso abierto, lo que estamos viendo es que hay una retroalimentación. Si hay algún problema o alguna crítica o algo que no convence mucho a los clientes potenciales, ¿no es cierto? Bueno, se pueden hacer modificaciones tanto en la etapa de diseño como en la etapa de desarrollo del concepto. Y también, por supuesto, en la etapa de los diseños preliminares. Por eso es tan importante que cuando uno sale en el mercado algo innovador, algo nuevo, que fundamentalmente se estudie. Y una persona, por ejemplo, que tiene un poder de venta, persona que no es idónea en el tema o que generalmente espera, toma una actitud un poco conservadora para ver cómo evoluciona en el mercado ese producto en sí. Esto es muy común, todo lo vemos, por ejemplo, cuando sale un vehículo en lo que es la automotriz, que sería la madre de la industria, cuando sale un nuevo modelo. No vamos enseguida y nos colgamos de ese modelo nuevo porque queremos ver cómo va desarrollando la prestación por lo menos un año y medio. Por lo menos eso es lo que en mi caso opino y mucha gente lo hace, ¿no es cierto? Para ver cómo va evolucionando, porque incluso puede tener modificaciones a medida que se va entrando y penetrando ese producto en el mercado. Entonces, se toma una actitud un poco conservador porque está comprando algo que tiene un costo bastante oneroso y alto. Bueno, ¿se entendió hasta ahí? Chicos, hola. Bueno. Sí, sí.
Fíjense acá. Raúl, Profe, por acá. Raúl, ¿Quién habla? Raúl, Acá, Alan. Sergio. Alan. Sergio y Alan. Sí, no sé. Sergio primero. Sí, había un alumno que tenía una pregunta una duda de empuje tecnológico. Pero no lo escuché. Sí, profe, yo lo había escrito. A ver. Era Sí, que no me había quedado en claro si era el empuje tecnológico. ¿qué duda tenés? Decímelo personalmente. Sí, el empuje tecnológico, no me había quedado muy en claro qué era. Sí, la Firmina 2, bueno, la Firmina 3. A ver, el mercado, o sea, el arrastre del mercado y el empuje tecnológico están asociados. Lo mismo lo que la perspectiva viene a futuro. ¿Qué es el arrastre del mercado? ¿No es cierto? ¿Dónde va la tendencia? Y el empuje tecnológico es la tecnología en sí. Si no hay un desarrollo tecnológico, por ejemplo, di el ejemplo de lo que sería el desarrollo de los circuitos integrados. Si no se pasa, por ejemplo, de lo que era, bueno, ustedes no la conocieron, pero por ejemplo la tecnología de valvular al estado sólido y después a los integrados, evidentemente el arrastre de mercado es limitado porque no hay un desarrollo, no hay un arranque de la tecnología. A vos te permite, por ejemplo, hacer dispositivos electrónicos con mayor cantidad de memoria y cada vez más pequeños a través de la articulación de lo que sería los circuitos integrados y la nanotecnología. Entonces, eso es el empuje tecnológico. ¿Dónde me da la tendencia? Entonces, yo puedo hacer algo muy sofisticado y pequeño, por ejemplo. Entonces, el arrastre en realidad son donde puedo ver la tendencia, pero también está asociado al empuje de la tecnología, cómo va desarrollándose la tecnología en el mundo, ¿no es cierto? Hay cosas, por ejemplo, si el empuje tecnológico es variable, por ejemplo, si estamos hablando de mecánica, la parte metalmecánica, el empuje tecnológico hoy va muy asociado a lo que es la electrónica y la programación. ¿Por qué? Porque son todo lo que sería, no estamos hablando en sí de lo que son aleaciones o elementos mecánicos, sino estamos hablando en este caso de lo que sería centros de procesamiento o centros de mecanizado. ¿Me entendés? Quiere decir que hay que ver qué herramienta se toma dentro de ese proceso. Por ejemplo, el engranaje va a ser sin está, un engranaje cónico, un engranaje de determinadas características, podrá cambiar aleaciones, ¿sí? Más liviano, distintas características del mismo. Pero sí, lo que podemos ver es directamente cómo se procesa. Entonces, ahí va un empuje tecnológico. La tecnología hace que lo que era el tornero artesanal, hoy en día pasa a ser directamente un centro de mecanizado automático y programable. Quiere decir que lo que más ha evolucionado hoy en día es toda la electrónica y la programación. Para eso directamente va la tendencia, ¿no es cierto? El empuje. ¿Se entendió hasta ahí? Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Alan, te lo di con un ejemplo. Bien. Cuando estamos hablando acá de ¿otra pregunta? Sí, perdón. Profe, por acá. ¿Cómo? Ahí, ¿podría dejar esa filmina? ¿Esta? ¿La que está acá? ¿La 4? Sí. Sí. Ahí, ¿Qué duda tenés? donde sería producción, pruebas con producción piloto, sería como una especie de fase beta. ¿A qué llama fase beta? Porque los programas Capaz que hay tienen, por ejemplo, una fase alfa, una fase beta, antes de llegar al producto final. Sí, llamalo prueba, fase de pruebas. Sí, podría ser definirlo como fase beta, fase de prueba. Está el concepto primero, la idea, el diseño y después la prueba. Está bien. Sí, podemos decir, ¿en qué concepto? ¿Vos qué sos, electrónico? No. En informática. En informática. ¿Qué llamas fase beta? En informática. Que Sería, sería el desarrollo de un programa, un software, sí. una aplicación. Sí, antes de la fase final. Exacto, sí.
Es una etapa de prueba, ver si tu software o tu programa funciona y es aplicable. Evidentemente, cuando vos lo diseñás es porque y desarrollás el concepto es porque debe tener puntos de aplicación, ¿no es cierto? Sabés que ahí hay una tendencia y sabés que hay, por un lado tenés dónde va el mercado, en este caso, depende para el programa que vos desarrollés, para qué contexto lo realizás o en qué ámbito laboral o de industria lo vas a desarrollar y dónde va la tecnología, el empuje. ¿Se entiende? Por ejemplo, el ejemplo que yo te dije de centro de proceso de automático de mecanizado, eso es muy aplicable. Tu programa se aplica más que nada, por ejemplo, en este caso, a un desarrollo de tipo industrial y no, por ejemplo, a un desarrollo por decir algo, qué sé yo, de desarrollo de seguridad de informática, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entendió? ¿Te quedó claro? Sí. Entonces vos ahí a las pruebas y después ves una producción a ver si verdaderamente es efectivo, ¿no es cierto? Porque vuelvo a repetir, por eso yo puse el ejemplo de las correcciones. Ahí hay un lazo que quiere decir que puede haber ajustes. Dice producción pruebas con producción piloto. O sea, es una producción acotada. Yo lo que hago es fabricar, ¿no es cierto?, para el mercado del conocimiento, ¿no es cierto?, que son los clientes que saben de ese tema, ¿no es cierto?, y que después lo tienen que ofrecer a los clientes, a las familias, a los clientes minoristas, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que ver si esa producción limitada que yo hago, ¿no es cierto?, porque se dice producción piloto, tiene en el mercado del conocimiento, de los clientes con conocimiento, tiene una aceptación, ¿se entiende? Y si no, si me dan propuestas distintas, yo tengo que retroalimentar, o sea, tengo que tratar de volver y decir, bueno, hacer por ahí es aceptable en el conjunto, y hay que hacer algunas modificaciones. Vamos a ver más adelante lo que llaman círculos de calidad. El círculo de calidad, ¿no es cierto?, es donde interfiere eso, ¿no es cierto? Estamos desarrollando un producto, lo estamos viendo, lo está viendo el mercado, lo analizan, ¿y quién lo va a analizar? Los que lo van a vender, los clientes potenciales con conocimiento para ver si es aceptable o no, o qué modificaciones tienen que hacer. Esos son los círculos de calidad. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. Bueno, acá esto es un bosquejito chiquitito de lo que en la Femina 5, en lo que se refiere a diseño el concept, ¿no es cierto? El concept y el diseño de un producto. El concept es la idea, que hoy en día eso está informatizado, lo podemos ver tranquilamente en una dimensión de 3D, cómo va a quedar, en este caso, un celular, ¿no es cierto? Y después el diseño del producto, que son las medidas, donde están las distintas vistas, lo que hacemos todos en dibujo técnico. Ya informatizado, lo podemos ver directamente, todas las medidas y tolerancias, ¿no es cierto? Ese es el diseño del producto ya fino y definido. Diseño de concept o concept, muchas veces se han visto directamente diseñadores de aerodinámica en carrocerías de vehículos que tienen directamente una idea, un concepto, cómo le van a hacer, si es una coupé, qué tendencias tiene, 2 puertas, la aerodinámica del mismo, dónde va la motorización, la llanta, etcétera. Bueno, ese es el diseño del concepto, el dibujo. Hoy en día todo esto está asociado, por el medio de la informática, a todo un programa en el cual vos ves el elemento, ¿no es cierto? Ves las medidas, ves el plano, y rotás y ves directamente distintas caras como quedan en relación de volumen. ¿Se entiende? Bien. Hasta ahí, bárbaro. Ahora, ¿qué etapas? Cuando hablamos de diseño interfuncional del producto, acá hay 3 etapas fundamentales, que es el mercado, como yo les dije, la ingeniería y la operación que hay que hacer. Y, por lógica, las etapas son las que están definidas en la realidad, no es la gráfica primera, que dice falta, porque está lo que llama falta de sincronización, en el cual, por ejemplo, en el tiempo, ¿no es cierto?, hay una etapa de mercado, de estudio de mercado, está bien, se desarrolla la idea, se ve si tiene aceptación o no, ¿no es cierto? Después hay una etapa de ingeniería, que es el diseño, y después está la etapa operacional, que es fabricación.
Acá, esto sería en su sistema de diseño y de planificación, y este sería su sistema de operaciones que vimos en su momento. Pero ¿qué pasa? Esta secuencia, que acá dice falta de sincronización, no es la real. O dice acá, dice tiempo transcurrido del inicio del esfuerzo de desarrollo, enfoque secuencial. No es lo ideal. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos poner todo el esfuerzo. Acá lo que se llama el esfuerzo es el capital. Lo que yo pongo en juego. Generalmente uno no pone todo el esfuerzo inicial en un estudio de mercado, después viene en otra etapa la ingeniería y en otra etapa la operación. Sino que todas las funciones participan en un principio, ¿no es cierto?, pero con distintos grados. Y sería la tendencia un poco más lo que llama enfoque concurrente, que sería la figura de acá abajo. En el cual, fíjense, al principio, cuando yo voy a desarrollar la idea, por supuesto, el mayor esfuerzo es en el estudio de mercado, en informar y en brindar la información en el mercado y ver directamente el grado de aceptación que pueda llegar a tener el mercado ese diseño. Entonces, yo voy a tener un esfuerzo muy importante en la parte de mercadotecnia. Voy a tener un menor esfuerzo, ¿no es cierto?, en el inicio, en la parte de desarrollo, porque todavía estoy viendo la captación en el mercado. Y, por supuesto, un menor esfuerzo todavía aún en la parte de fabricación, porque lo que estaré adquiriendo en ese momento será máquina, o estaré viendo directamente dónde puedo emplazar la maquinaria y qué tecnología usar. Pero, por ejemplo, todavía me falta la mano de obra especializada, me falta directamente todo el stock, me faltan los desarrollos, que eso insume mucho capital. Quiere decir que, evidentemente, el enfoque concurrente, que es el real, el que generalmente uno desarrolla normalmente, el otro sería más ideal, el falta de sincronización, en el cual arranca todos los esfuerzos de forma simultánea. Pero el mayor es el estudio de mercado. A medida que pasa, ¿no es cierto?, el tiempo, o sea, que se va desarrollando la idea y va a tener penetración y estamos en una etapa de piloto, ¿no es cierto?, vamos a ver directamente en el cual la etapa de ingeniería va a ir subiendo, la etapa de mercadotecnia va a ir bajando, porque ya estamos ya con un concepto de la idea, y por supuesto está creciendo la parte de fabricación y operación. Y cuando ya estamos directamente en una etapa final, ¿no es cierto?, o en una etapa ya directamente plena, ¿qué estamos? Estamos en la parte de operación, ¿no es cierto? Estamos ya directamente, la estructura de mercadotecnia está bajando, y la parte de desarrollo de ingeniería sigue funcionando, pero ya está en los detalles finales y en el grado de aceptación y en las pequeñas correcciones que se podía llegar a hacer acá, en esta etapa. Quiere decir que si nosotros vemos, la pregunta que yo le haría es lo siguiente, en esta filmina, respecto a esta filmina, cuando yo hablo acá directamente de producción, pruebas con producción piloto, con una producción acotada, ¿no es cierto?, en este gráfico, donde está el enfoque concurrente, ¿dónde estaríamos trabajando, básicamente? Estaríamos trabajando en esta área, aproximadamente. O sea, donde ya directamente estamos haciendo el desarrollo de ingeniería ya casi está definido, estamos empezando a hacer una producción limitada, y por supuesto el estudio de mercado ya tiene una cierta aceptación, ya conocen el producto. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Dudas? ¿Dudas? Chicos, ¿alguna duda? ¿O alguno No, que tenga una pregunta? por mi parte ninguna. No, profe. Bueno. Este de la función de calidad, dice herramientas que sirven para relacionar atributos y requerimientos, pero vamos a ver, me voy a tomar una licencia de esto. Hágame acordar que lo vamos a ver cuando veamos el concepto de calidad. No sé por qué estaba acá, pero en realidad lo vamos a ver cuando veamos el concepto de la calidad. Lo que sí es importante que la cooperación interfuncional, siempre estábamos hablando de lo que hacíamos mención acá, ¿no es cierto?, y que se refiere a lo que es marketing, ingeniería y manufactura o operaciones. Pero en realidad la casa de la calidad lo vamos a ver, por lo menos cuando tengamos de ver, dejemos de ver o veamos en calidad, y ya antes quería ver
el concepto de lo que sería el análisis de valor. ¿Por qué? Porque esto tiene mucho que ver al respecto. Es una tendencia de lo que sería la casa de calidad respecto a una bicicleta, en el cual quieren hacer una bicicleta de paseo, entonces queremos ver el enfoque, en qué tendencia hacemos y cómo funciona la competencia. Estamos refiriéndonos a una bicicleta de paseo que sea duradera y no una bicicleta de muy buena calidad que sea de competencia. Pero eso lo vamos a ver más adelante, porque si me adelanto acá, vamos a tener, vamos a entrar un poquito en corto, entonces quiero dejarlo de lado. Me tomo esta licencia acá. Ahora vamos a ver otro concepto, el que es lo que a mí me interesa, que es la parte de valor. ¿Viene la filmina esa, diseño para la manufactura? ¿La ven? Chicos. Sí, sí. Bien. Fíjense, hay en el diseño de manufactura que es operación para conseguir ese producto que yo voy a desarrollar. Por eso, cuando hablamos de empresas, dijimos que la que más importancia dejaba en el ámbito y progreso, ¿no es cierto?, en el ámbito del país, ¿no es cierto?, son las empresas manufactureras. ¿Por qué? Porque son generadores de valor y son las que mueven directamente la mano de obra. La manufactura está muy relacionada, íntimamente relacionada, esto es en el ámbito ya económico, está relacionada con el Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno per cápita es directamente el nivel de vida o el capital que insume, ¿no es cierto?, en un nivel de vida estándar por persona en un país. Entonces, ese directamente es el Producto Bruto Interno. Si nosotros tenemos muchas empresas manufactureras que son generadores de mucha mano de obra, evidentemente el Producto Bruto Interno sube, porque cualquier producto que yo fabrique, estoy generando mano de obra especializada o no, y le estoy agregando valor. Por eso se habla tanto, en economía se habla tanto de cadena de valor y de agregar valor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay un contexto, ¿no es cierto?, en el cual a ese producto, para llegar a la manufactura final, le estamos agregando varias etapas de industrialización y estamos generando fuentes de trabajo. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando sobre una industria de servicio o fundamentalmente una industria más que de servicio, una industria de tipo extractiva, ¿no es cierto?, en el cual vemos solamente lo que se saca de la tierra y se exporta, evidentemente no hay un grado importante de manufacturación. Entonces, ahí directamente el Producto Bruto Interno, ¿no es cierto?, per cápita es bajo en países donde hay prácticamente mucha industria extractiva y poca manufactura. El problema que tenemos en el país es que hay mucha industria de servicio, mucha industria extractiva y poca industria manufacturera. Entonces, adolecemos de ese problema. Lo que tenemos que hacer es una reconversión y tratar de que haya mucha más empresa e industria manufacturera. Pero bueno, eso es una acotación. Lo que yo hablábamos es lo siguiente, el diseño de la manufactura. ¿Cómo diseñamos la manufactura? ¿Cómo diseñamos el proceso productivo? ¿Sí? A través de dos enfoques. Uno, que es el uno que está acá, que es la simplificación de los productos. Como la palabra simplificación significa la sencillez o el desarrollo óptimo de los componentes de ese producto. Entonces, ¿cómo se hace esa simplificación? A través de lo que sería el análisis de valor. Y el otro concepto fundamental en la manufactura, que es lo que se llama diseño modular, que sería la manufactura de múltiples productos con partes, procesos y módulos comunes. La tendencia, cuando uno desarrolla un producto, siempre la tendencia va al diseño modular por un análisis técnico-económico. ¿Qué hace? Lo más costoso en un proceso productivo son las matrices. Las matrices en el cual, por ejemplo, me hacen un tablero de un auto, o me hacen, por ejemplo, un tablero de control electrónico, o me hacen un tablero de fuerza motriz, o me hace directamente el desarrollo de una máquina, o una multiprocesadora, o un electrodoméstico. Ese directamente es la matriz que hace ese producto, que le hace los distintos mecanizados, donde tiene que ir los distintos orificios de entrada y salida de los mecanismos, etcétera, las conexiones, etcétera. Es la matriz en sí. Bueno,
Ese concepto, eso es lo más caro dentro del proceso productivo. Tener las matrices, no hablemos de un electrodoméstico, pero sí, por ejemplo, tener las matrices para hacer, por ejemplo, todo lo que es la carrocería de un automóvil. Quiere decir que lo que nosotros, o el tablero, por ejemplo. Entonces, una forma de bajar esos costos de la manufactura es a través del diseño modular. O sea, hacer una matriz genérica para distintos modelos. De manera que yo adaptándole o agregándole distintos componentes, un segundito, por favor, una pausita, un segundo. Sí, disculpen la pausa. Les decía, entonces cuando ustedes hacen ese desarrollo, ¿no es cierto? Estamos directamente haciendo esas modificaciones para sacar varios productos de una sola matriz. Por ejemplo, el ejemplo clásico, que ustedes han visualizado siempre, hoy en día ya más desarrollados, menos desarrollados, y que se refiere, por ejemplo, a los tableros de los autos, donde tienen las distintas funciones. Si tiene algún servicio, por ejemplo, si es una línea estándar, si es una línea de lujo, van a ver directamente componentes o elementos de ese tablero que en sí, el tablero en sí es igual, nada más que van a tener lugares donde se adaptan módulos y bueno, pero eso es un diseño modular, todos son los mismos. A lo sumo van a tener, por ejemplo, un detalle de metal o en el caso de un desarrollo de lujo, y bueno, en ese caso, o alguna otra que le dé más, o sea, que encarece el producto y lo hace más vistoso, pero en realidad la base, sí, la estructura, ¿no es cierto?, es la misma, ya sea para el base, como para una línea estándar, o una línea de gama alta, o edición limitada. Entonces, ese es el diseño modular. A eso se refiere el diseño modular. Entonces, hay dos técnicas fundamentales que se confluyen para diseñar en sí la manufactura y bajar los costos. Vamos a ver el primer concepto que sería el análisis, que sería el más importante, que es el análisis de valor. Fíjense, dice, es una técnica que sirve para mejorar la utilidad de un producto, pero sin incrementar sus costos, o también reducir los costos de sus componentes sin reducir la utilidad del producto. Dice, es una técnica para mejorar la utilidad. O sea, en realidad, la palabra utilidad, ¿qué es? La función, la funcionalidad del producto. A veces lo van a ver en valor, lo van a ver como utilidad bajo dividido costo, en esa simple ecuación, o si no, la funcionalidad dividido el costo. O sea, que es el grado que yo le doy, o la característica que tiene ese producto en sí. Ese análisis de valor lo puedo hacer sobre el producto global, o lo puedo hacer sobre las partes que componen el producto. Nosotros vamos a ver un ejemplito que está ahí abajo, que es de una linterna clásica, que hace mucho tiempo que lo estamos viendo, pero es uno que se visualiza fácil, ¿no es cierto? Y es directamente para que tengan una idea de lo que es la utilidad. Entonces, por otro lado, entonces tenemos abajo la relación costo. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo voy a relacionar, ¿no es cierto?, la utilidad, o sea, una función característica, con respecto a una función costo? Eso lo van a ver después en la práctica. ¿Por qué? Porque esa relación, ¿no es cierto?, nosotros los ingenieros lo podemos hacer ponderar. Por ejemplo, yo le doy una utilidad de 1 a 5, o le doy una utilidad de 1 a 100, o le doy una utilidad en porcentajes de 1 a 100, y por el otro lado veo directamente las relaciones de costo de la misma manera. Entonces voy a tener un índice, que va a ser directamente, por ejemplo, un índice que puede ser 1, o va a ser menor que 1.
Acá puede ser, por ejemplo, o mayor que 1. Acá tendría que ser un índice que me va a dar seguramente mayor que 1. Y acá va a ser un índice que va a ser, en este caso, en este caso mayor que 1, en este caso menor. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que a mí lo que me indica es que en función de ese coeficiente o ese de relaciones de ponderados, si yo me acerco directamente a una utilidad próximamente, por ejemplo, 0,5, ¿no es cierto? Quiere decir que evidentemente la relación beneficio-costo, utilidad-costo o funcionalidad-costo, ¿no es cierto?, está desbalanceada. En cambio, si yo estoy dándole una utilidad mayor de 1, ¿qué quiere decir? Que verdaderamente estoy, en función de lo que yo estoy pagando para fabricar ese producto o pagando para fabricar ese subproducto o esa pieza determinada, ¿no es cierto?, me brinda una funcionalidad bastante alta, o sea, una utilidad bastante alta. Entonces lo hago de ese material. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió? Esto es un tema muy importante, por eso le pregunto, ¿viste? Reitero. De última lo van a ver después en la práctica, pero ahora lo vamos a ver en el ejemplo para que lo visualicen un poco. Entonces el valor dice, acá abajo dice, percepción que tiene el cliente en relación a la utilidad del producto con su costo. Dice, el valor es lo que busca el cliente satisfacer sus necesidades con el menor costo posible. Esto es una constante, es una definición lógica. Entonces el valor es la percepción que tiene el cliente en relación a la utilidad del producto. Vamos a verlo con un ejemplo. Y tomamos en este caso el análisis valor de esta linterna. Fíjense, las funcionalidades, vamos a analizar lo que nosotros queremos de ese elemento de linterna. Funciones que puede diseñar la linterna en sí. Hago una fundamental, que es suministrar iluminación. Esa la podríamos definir como una función principal. Pero después también tenemos que tener una que sea más fácil manejo, que sea directamente una linterna fácil para manejar de todo el mundo, que sea durable, porque hay gente que por ahí no sabe ni dónde se prende el botón, por decir algo, que sea durable, que tenga duración, que no sea durable en el sentido de vida útil, que resista los golpes, que sea fiable. Durable y fiable son equivalentes acá. Y después, que tenga buena apariencia o la estética. Entonces yo tengo que definir dónde yo apunto mi linterna. Si yo quiero, por ejemplo, una linterna que tenga buena iluminación y que tenga, y fiable, ¿no es cierto? O apunto a que tenga una iluminación buena, pero a que a su vez tenga buena apariencia o buen desarrollo. Entonces ahí voy a tener dos costos distintos en el global. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora. Fíjense, supóngase que ahora vamos a ver una mejor iluminación. Estamos apuntando a los distintos componentes que tiene la linterna. Fíjense que si yo tengo acá, esta linternita, que acá hay una perspectiva explotada, ¿no es cierto? Fíjese que si yo veo los distintos componentes, vamos a ver, por ejemplo, el cabezal, donde tiene el elemento reflector, la linterna, y a su vez vamos a tener otro equivalente, que sería un círculo, una especie de anillo o cilindro, ¿no es cierto? Y acá sería el elemento reflector de la linterna. Por supuesto, ahora ya esto moderno viene todo con LED. Y por el otro lado vamos a tener los cuerpos. Este sería el cuerpo de la linterna de acá, y el cilíndrico sería el cuerpo, no está acá, pero sería una linterna en la cual tenemos los elementos en línea. Por otro lado acá tenemos la parte del vidrio, que tiene una forma especial, y acá tenemos la parte del vidrio que tiene, por supuesto, es un círculo. Y después tenemos las tapas. Acá tenemos una tapa que es la parte de base de esta linterna, con la asa de agarrar hacia arriba, y acá tenemos directamente la tapa de la linterna de tubo, que es directamente una tapa roscada que va acá atrás. Bien. Si alguno ve una linterna internamente, evidentemente, con estos dos diseños son muy distintos. Fíjense que este directamente va a tener, ¿en qué distinción en función de la perspectiva explotada?
fundamentalmente en la parte de fabricación. Esta es muy linda, muy vistosa, tiene muy buena iluminación, ¿sí? Pero la fabricación de la misma es muy oneroso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, partamos la base que todo este trabajo de matriz es muy costoso, y por el otro lado, las pilas o los elementos que están colocados acá, generalmente tienen son 4, y van a ir directamente con un mecanismo de conexión interno. Quiere decir que, porque en realidad las pilas se tienen que poner los componentes en serie, pero tiene que haber 1, 2, y después tiene que haber un puente acá para decir 3, 4. Eso es algo que los electricistas, o los que han visto una linterna por dentro, o tienen una idea, o los electrónicos saben cómo va una linterna, ¿no es cierto? Entonces, de esta es una linterna histórica que en su momento, hoy en día todavía está. No es fácil de ver, porque hoy en día ya tenemos lo que se llaman equipos de iluminación de emergencia recargables, pero bueno, siempre solemos tener alguna guardadita, los papis o los abuelos, ante una emergencia. Entonces eso directamente es el diseño original. Fíjense, si yo trato de que como yo les dije acá en el inicio, tengo buena iluminación, la voy a tener con los dos, porque el pulido que va a tener el elemento reflectivo es el mismo, es bueno, es de muy buena calidad. Entonces el nivel de iluminación la voy a tener tanto en la tubular como en la de elementos en paralelo, voy a tener, o de cuerpo más trabajado, voy a tener el mismo. Pero posiblemente le diga que es fiable, pero la apariencia no me interesa mucho. Entonces lo que voy a hacer acá es, lógicamente, va a ser una función secundaria. Entonces yo lo que voy a hacer es fabricar este tipo de pila, o sea, esta linterna, que es la menos costosa, en el cual dan directamente todos los elementos uno a continuación del otro. Y, lógicamente, lo único que hay acá es una masa que me permite a mí brindar la iluminación. Quiere decir que si yo tengo que ver el diseño original, el diseño del producto, y yo hago hincapié en el nivel de iluminación y poco en la estética, me voy a quedar con esta. Entonces, fíjese lo que dice acá. En este estudio es a partir de un modelo de linterna en el que sobresalen de manera especial 3 funciones: suministrar iluminación, facilitar manejo y ser resistente. Esas serían las funciones que yo apunto. Sin modificar esta teoría se mejoró las prestaciones, pero siempre teniendo como base las 3 funciones principales: suministrar iluminación, facilitar manejo y ser resistente. En este campo se pudo realizar numerosas mejoras, dadas las formas tan complejas que tiene cada uno de los componentes, influyendo notablemente a la hora de fabricar dichas piezas. Y si el proceso es costoso, la linterna también lo será. En consecuencia, se sustituyó dichas formas por otras más sencillas. Lógico, si yo lo que quiero hacer, esta es una linterna muy estética, esta no tanto. Si yo quiero bajar los costos, lo que hago directamente es modificar determinadas partes. Modifico, le doy el mismo elemento de pulido, pero lógicamente no es lo mismo hacer una tapa o hacer esta matriz que hacer un tubo, poner esta tapa o poner esta tapa y poner un cristal redondo y no trabajado de esa manera. Quiere decir que estoy haciendo un bajo costo de fabricación. Entonces yo lo que hago es directamente ver, quiero buena iluminación, función principal que yo la tomo, ¿no es cierto?, que sea durable, que sea resistente a los golpes, pero que la apariencia no le doy tanta importancia a la estética. Entonces no voy a volcarme en esta, voy a volcarme en esta. Entonces, conclusión de todo esto. Lo que yo hago directamente es determinar las funciones principales y secundarias de cada elemento y a partir de trabajo sobre los distintos componentes. Entonces yo puedo reemplazar un componente por otro material menos costoso porque, por ejemplo, no me interesa tanto, ¿no es cierto?, la parte de resistencia de un material, o en este caso la estética del mismo. Vamos a ver otro ejemplo, que no sé si... Supóngase una silla de oficina. La silla de oficina tiene elementos de comodidad, de ergonomía, ¿no es cierto?, de desplazamiento con las ruedas, etc. Supónganse que yo le doy importancia a la resistencia del eje central, y le doy importancia, por ejemplo, a la parte ergonómica. Pero no le doy importancia mucho a la estructura base, que puede ser directamente las patas o las ruedas. Entonces,
porque no tengo mucho desplazamiento en la oficina o donde yo estoy sentado en el escritorio. Entonces lo que hago directamente es funciones principales, que serían la estructura base, la ergonomía y el eje central. El eje lo voy a hacer de acero de alta calidad. ¿Por qué? Porque yo quiero que sea durable y que no tenga inconvenientes, que sea fiable. La ergonomía lo mismo, porque no me sirve nada tener una silla que no tenga desplazamientos ergonómicos para que después, al cabo de un rato, esté directamente con un problema de columna. Pero sí directamente le doy poca importancia a lo que sería el desplazamiento, porque prácticamente mi lugar de oficina está muy acotado. Entonces puedo poner patas fijas, puedo buscar los pies que sean directamente un material plástico duro y no metálico, o incluso directamente ponerle ruedas plásticas. Entonces la relación costo-beneficio de cada uno de esos componentes va a bajar. No así la función principal, que es el eje central, que tiene que ser de acero de bajo contenido de carbono, porque tiene que ser muy resistente, y lo mismo la parte de tapizado, el apoyabrazo, la apoyacabeza, etc. Entonces, estoy enfocando una silla de batalla, ¿no es cierto?, cómoda, resistente en su eje o en la rotación, pero que el desplazamiento mínimo, por el ambiente que yo defino. Entonces hago ese modelo. Y lo que hago es bajar costos, beneficios en eso. Por ejemplo, en las patas y en el caso de las ruedas y algún otro componente. Lo mismo, por ejemplo, en la comodidad no tiene nada que ver con el tapizado. Lo puedo hacer de pana como lo puedo hacer de un plástico sintético. Bueno, esos son directamente la forma de bajar costos de los productos. Entonces, ese es el análisis de valor. Analizar valores, ver las funciones principales e ir definiendo, ¿no es cierto?, en función de la ponderación, que eso lo van a ver en la práctica, ¿no es cierto?, bajar siempre donde yo tengo que atacar el producto. Si las funciones principales, por ejemplo, yo voy a tratar de que el eje central de rotación sea acero de alta calidad, posiblemente la relación beneficio-costo, ahí ponderado, me dé menor que 1. ¿Por qué? Porque evidentemente el costo que yo estoy tomando de ese acero es muy importante respecto al beneficio en sí, que es mantener esa columna parada del asiento en sí, la durabilidad del mismo. Pero bueno, tengo que hacer un costo alto en adquirir ese eje. ¿Y con qué lo compenso? Lo compenso con otras funcionalidades secundarias. Por ejemplo, que no tenga patas o rotantes, o sea, que no tenga ruedas, o que tenga directamente ruedas plásticas duras, de un plástico duro de alta resistencia, pero que no sean metálicas, por ejemplo. ¿Se entendió ahí? Entonces, el valor o el costo global de ese producto, ¿no es cierto?, es menor, pero que si tuviera completo toda la estructura metálica, con pies y todo, pero yo estoy enfocándome en el negocio de una silla resistente, pero para poco desplazamiento, pero que sea y ergonómica. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? ¿Se entendió? Sí, se entiende, se entiende. Esas son las dos definiciones básicas. Bueno, ya van a ver después la ponderación, cómo se hace. La ponderación la van a hacer en la práctica, eso es muy sencillo. Es ponderar, es hacer una relación, ¿no es cierto? Asignar, todos sabemos ponderar. El que no en investigación o en estadística ha ponderado. Tratar de cómo hago para medir dos parámetros, una idea y algo numérico, ponderándolo. A la idea directamente le doy buena, mala, regular, y le doy una ponderación numérica, y de esa manera saco un índice que es una relación. El diseño modular, dice, entonces, fíjense, el otro ítem, estamos hablando de valor. Ahora vayamos dentro de la manufactura lo que sería diseño modular. Modifica el pensamiento en torno al diseño de producto. En vez de diseñar cada producto por separado, la empresa diseña productos en torno a un modelo estándar de componentes y procesos. Lo que yo dije, hay un diseño de proceso estandarizado, donde hay una matriz o pocas matrices y todo está automatizado, estandarizado. Hay paneles de trabajo. Es el uso del mismo componente en múltiples productos. Esto permite que el componente se fabrique en volúmenes más elevados, resultando menores los costos de fabricación. Lógico, porque si yo tengo que hacer 5 matrices distintas, evidentemente, el costo de fabricación va a ser mucho mayor. Permite obtener al mismo tiempo una variedad grande de productos con una alternativa
relativamente pequeña de partes. Lógico, porque son adaptables, son componentes adaptables. Es como si fuera un mecano. Bueno, no sé, ahora en mi época era un mecano, o lo que es ahora un rastri, ¿no es cierto? Ir adaptando las distintas piezas, ¿no es cierto?, para obtener distintos productos, en este caso distintos juguetes. Bien. Y el ejemplo clásico del modular son, bueno, acá hay impresoras, acá hay relojes de mallas, pero este reloj de mallas, yo no sé si todavía están, ¿no es cierto? Fíjense, esto es clásico. Cualquier reloj de batalla que uno compra, el mecanismo hoy en día es el mismo, ¿no es cierto? Y hay, sobre todo en la moda, no sé si ahora sigue estando, pero muchas veces tenemos cajas de relojes de pulsera, sobre todo para las damas, ¿no es cierto?, en el cual se saca directamente el cuadrante y se pone la malla que uno quiere. Incluso tiene malla intercambiable. Bueno, eso es un diseño modular. Tengo una variedad, ¿no es cierto?, de relojes distintas, ¿no es cierto?, pero con mallas adaptables, ¿no es cierto?, al día, a la hora que uno quiere salir, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es para las damas. Entonces, eso es un diseño modular clásico. Y esto también es un diseño modular, porque vemos lo que llama stealing, en este caso, que dice, el diseño de producto permite a una empresa ofrecer dos o más productos muy diferenciados y que comparten una cantidad sustancial de componentes. En este caso, 3 impresoras Hewlett, utilizando componentes y procesos comunes, un modelo de oficina, un modelo de fotografía, un modelo que incluye la capacidad de escanear incorporado. ¿Qué hacemos? La matriz en sí es la misma. Lo que le agregamos es distintos elementos intercambiables para poder hacer directamente un escáner o para poder hacer alguna fotografía o sí, y más adaptable. Pero todo lo que es los distintos elementos son los mismos. Lo que le agregamos es una escaneadora, o le agregamos algo para dar definición de fotografía o no, pero el principio es exactamente el mismo. Lo otro que podemos ver, otro ejemplo, es una multiprocesadora, que siempre lo ponemos, pero es muy viable, ¿no es cierto? Es un motor universal y le damos un montón de funcionalidades atrás. Bueno, la multiprocesadora histórica que de los abuelos o de la mamá, ¿no es cierto?, es el mismo motor, nada más que uno le agrega directamente una estética, un diseño, una ergonomía, por ejemplo, si fuera una licuadora o una multiprocesadora en el jarro, ¿no es cierto? Y lo que hace directamente es darle color, darle diseño, darle estética, para que quede bien, por ejemplo, qué sé yo, un color determinado, pastel, para que quede bien con la cerámica hoy en día que colocan en la cocina, por ejemplo. Hay un toque arquitectónico en ese caso. Entonces ese es un diseño modular, porque la estructura base es la misma. ¿Se entendió? Bueno. ¿Está, chicos? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, se entendió. Eso? Sí. Bueno. Sí, sí. Eso es lo que vamos a ver en diseño, en producto, el concepto de producto. Y vamos a ver en la práctica lo que sería la parte de definición de análisis de valor. Sergio, tenemos alguna práctica de análisis de valor, ¿no? Sergio. Sí, efectivamente. Bueno, con esto está la parte, el disparador de producto y con esos diseños. Tengan la idea de lo que era el diseño, lo que es un concept, lo que es directamente el dibujo, ¿no es cierto?, el diseño del producto, y lo que es análisis de valor y diseños modulares. Y bueno, el tema de la casa de calidad, eso lo vamos a ver cuando veamos calidad, porque fíjense que cuando nosotros estamos viendo, pero no quiero adelantarme más porque lo quiero enfocar en función calidad. Fíjense que acá estamos viendo, tildamos, ¿por qué? Porque estamos viendo directamente bicicletas, en este caso, una nueva bicicleta con respecto a un competidor A y con respecto a un competidor B, ¿no es cierto? ¿Y qué le damos? Por ejemplo, un perfil en el cual nosotros le estamos dando que tenga fácil de pedalear, fuerte y duradera, rápida aceleración, bajo costo, apariencia agradable. Entonces lo que estamos viendo es distintos modelos. ¿Qué estamos asignando acá? Funciones básicas, funciones principales y funciones secundarias. Y de esa manera podemos analizarlo o tildar, por ejemplo, los números de engranaje, el peso de la bicicleta, etcétera, una especie de matriz de incidencia, ¿no es cierto?, para ver dónde está ponderada como fuerte positivo, negativo, fuertemente negativa, ¿no es cierto?, mi bicicleta respecto al mercado o la competencia.
con respecto al producto A y el producto B. Pero definimos un producto. Pero no quiero ahondar más esto porque quiero verlo en la función calidad. Bueno, Sergio, lo mío ya Sí. está ahora. Bueno, a continuación voy a presentar el trabajo práctico que van a tener que resolver en comisiones de trabajo. Así que voy a yo compartir mi pantalla. Todos los recursos relacionados con el módulo número 3 ya están cargados en el campus para que ustedes puedan empezar a resolver este trabajo del módulo número 3. Aguarden un segundo. Módulo número 3. Compartir. Aguarden un segundo. Bueno, el trabajo práctico número 3 del módulo de producto tiene como objetivos los conceptos que ustedes han recibido de parte del disparador de Raúl, conocer el proceso de desarrollo de nuevos productos que tiene lugar en la empresa, comprender la importancia de las técnicas de análisis de valor, tasa de calidad como herramientas destinadas a mejorar el diseño, conocer el concepto de diseño modular. La bibliografía también está referenciada en el trabajo práctico, Administración de Operaciones, capítulo 3, y Apunte de Producto del campus virtual. Tenemos las preguntas orientadoras, el ejercicio número 1, donde van a tener que realizar un ejemplo seleccionando un producto para categorizarlo en el marco del concepto de diseño modular. El ejercicio 2, realizar un pequeño análisis de valor cualitativo, para luego en el ejercicio 3 empezar con ciertos conceptos de atributos del cliente y especificaciones del producto. En el ejercicio 4 es uno de los más importantes. Ya empezamos a manejar los conceptos de análisis funcional e ingeniería de valor. En el ejercicio 5 es el que en algunas oportunidades se toman los parciales, por eso los invito a resolverlo con cierta profundidad y análisis grupal para que puedan materializar y asimilar los conceptos. Este es el ejercicio de análisis de valor por excelencia, donde van a tener que aplicar una técnica de análisis de valor que hay un ejercicio modelo cargado en el campus para que los invito a leer para que ustedes puedan luego resolver este trabajo, este ejercicio en particular número 5. Cualquier duda o dificultad nos lo hacen saber a través del foro. Sigo adelante con el ejercicio 7. El ejercicio 7 tiene como también objetivo reforzar los conceptos de especificaciones del producto y atributos. En el ejercicio 8 tienen que responder algunas preguntas de análisis en base a los conceptos que van a leer del capítulo de producto del Schroeder y de los apuntes de cátedra. Y por último, en el ejercicio 9 tenemos un video donde habla un ingeniero mecánico, en particular sobre el concepto de diseño modular que está cargado en el campus. De todas maneras, acá se reproduce el link para que respondan estas dos pequeñas preguntas y un verdadero o falso, para terminar de conceptualizar el tema de diseño modular. Entonces, todo esto hace al trabajo práctico módulo número 3. ¿Por alguna duda o pregunta, chicos, de lo que acabamos de presentar?
¿Alguna duda o consulta que quieran hacer de teoría, de práctica, de todo lo que estamos hasta ahora tocando en cuanto a temario de la materia? Por mi parte no, Sergio, gracias. Bueno, muy bien, chicos. ¿Alguno que tenga alguna duda, pregunta, que la quiera hacer ahora en este momento? Yo tengo una duda sobre el módulo 1. Sí, ¿qué duda tenés? En el ejercicio 6, Sí, que está el caso de Biswal. sí. ¿Cuál es el inciso que tenés inconvenientes? En el punto, al armar el organigrama, Sí. o la representación gráfica de la firma. ¿Y cuál, Sí. ¿y cuál es tu duda o consulta? En la parte de gerencia de comercialización, Sí, después está las ventas a mayoristas, a minoristas, a grandes cadenas comerciales y al interior del país. perfecto. ¿Y cuál es tu pregunta? Si las 4 salen dentro de la asesora comercial externa o si ventas del interior va a la misma altura que la asesora comercial. Mirá, eso no, si el caso no lo dice explícitamente, lo podés ubicar siempre y cuando correctamente dentro de esa gerencia, lo podés ubicar al mismo nivel o por debajo. No vamos a ser tan exquisitos para evaluar si vos me los pones en un tercer nivel o en un cuarto nivel. Perfecto. Bien. Pero vamos a tener los conceptos claros. Por ejemplo, en un segundo nivel vamos a tener las 4 funciones principales, que a propósito, ¿cuáles son para vos? Está el gerente de comercialización, el de finanzas y el gerente de producción. ¿Y no te falta una? Y el presidente, pero no está más arriba de todo. Sí, pero no, los 4 niveles básicos te estoy preguntando, en principio. Como los 4 niveles. Perdón, en el segundo nivel, las 4 funciones principales, ¿cuáles son? Más allá de este caso, ¿cuáles son para vos las 4 funciones? Las 3 que nombraste más, repetilas. El gerente de comercialización, el de finanzas y el de producción. Sí. ¿Y cuál falta? No sé, eso es todo lo que decía el texto. No, pero en principio las 4 funciones principales que el apunte de empresa tenemos como principales para cualquier organización, después aplicado a cada caso en particular. Comercialización, producción, finanzas y... ¿Quién me puede ayudar con la respuesta? ¿Recursos humanos? Bueno, muy bien. Ahí está, recursos humanos. Si bien el caso posiblemente no haya sido de Biswal para aplicarlo, pero a tener en cuenta es las 4 funciones que principalmente encontramos en cualquier organización. En el caso que vos planteás, después hay una pregunta en Biswal que si nosotros... es conveniente incorporar la gerencia de recursos humanos, pero repasando los conceptos claramente, tenemos que definir que las 4 funciones principales son esas, porque uno de los alumnos me preguntó en el foro si empezó un poco a dar su opinión sobre esa respuesta en particular, si era conveniente o no incorporar una gerencia de recursos humanos. En principio, si nos guiamos por el apunte de empresa, hay que incorporarla. Sería recomendable considerando la cantidad de empleados. Perfecto. ¿Quedó respondida a tu pregunta? Sí, sí, sí. Bien. Otra. Sí. Y después, las preguntas orientadoras no tienen que ir en el trabajo, ¿no? No, son para ustedes, pero si hay alguna. Raúl, en principio, si no es necesario entregarlas, pero si quieren, si tienen dudas y las hacen vía foro a través del módulo correspondiente. Claro, perdón, ¿Lucas está hablando? Sí. Las preguntas orientadoras consulten a través del foro de teoría. Bien, bien, bien. Si tienen alguna otra... O sea, mi duda era esa, si iban en el trabajo o no. No. No es necesario eso. Eso yo les dije la otra vez al principio.
Los trabajos prácticos es uno por comisión y las preguntas orientadoras es para que ustedes tengan ámbito de debate dentro de la comisión. Y contéstenlas todas, pero en un borrador, por supuesto en las carpetas de cada uno, ¿entendés? Para el estudio. Por eso es importante que si tienen una duda dentro de la comisión, vuelquen a través del foro. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Del módulo 1, del módulo 2, del módulo 3. Bueno, el módulo 3 lo comenzamos hoy, pero el módulo 1, el módulo 2. Bueno. Lo que sí vayan viendo, vayan teniendo presente el cronograma, ¿no? Que se nos acerca la... Todavía falta para la... ¿Cuánto es el parcial, Sergio? Que no me acuerdo. Ya te digo. Acá está. 6 de mayo. Está. Bueno. Porque el tiempo después no es que lo estamos corriendo, lo que quiero es que vayan, como yo les dije en un primer momento, cuando dimos la charla inicial, vayan paso a paso, no se queden, porque después vienen los atracones sobre el final. Máxime que estamos trabajando vía virtual, entonces a través del foro y esas cosas, entonces que no se vengan con la última semana con un montón de preguntas. Las vamos a tratar de contestar, pero vayan haciendo los trabajos en forma gradual. Bien. Bueno. Igualmente después, el jueves el jueves no sé, Sergio, qué va a hacer, consulta o individualmente, se van por mail o entramos como, porque va a ser el primer jueves de práctica. Bueno, el jueves vamos a reunirnos virtualmente a través de otro enlace. Exacto. Y quien tenga dudas y consultas de teoría y práctica las hacemos en tiempo sincrónico. Exacto. Perfecto. Profe, hay una pregunta en el chat. Sí, a ver, pará que estoy concentrado con la normativa y ya abro el chat, a ver. En el TP1 ejercicio, ¿qué hay que armar? ¿Una cronología en la página? A ver, Mariano, evidentemente les hago un comentario a todos. Antes de hacer preguntas, fíjense si en el foro no está ya respondida, porque la pregunta que me hace Mariano, yo ya la respondí en el foro. Así que, Mariano, no la voy a volver a repetir. Te remito, por favor, remitite al foro para... No encontré en ningún lado, dice, ya me fijé. Bueno, está bien. Está bien. Me parece que la respondí por mensaje esa en principio, pero bueno, esa información que fíjate que está seteado como básico. Bueno, en respuesta a esa pregunta que hace Mariano, en el trabajo práctico número 1, ejercicio 5, que hay que armar una cronología de Xten en la página, no hay información. Sí, hay un alumno que me lo consultó y creo que se lo respondí por mensajería. Yo les hago la siguiente invitación. Si no hay información, mínimamente supongan ustedes, para ejercitar los conceptos y bajarlos a tierra, una cronología supuesta de esa empresa y vincularla, como yo lo hice en el foro, con funciones específicas. Por ejemplo, si se creó en 1950, bueno, en 1950 empezó la empresa Xten a producir. Esa sería la función que tendrían que históricamente delimitar, por ejemplo, producir. Si en el año 1970 incorporó la gestión de la calidad, bueno, en el año 60, producción y calidad. Y así sucesivamente vayan ejercitando en 4 o 5 décadas la suma de funciones
que hayan podido interferir de la información obrante en Internet. Por eso la idea del ejercicio es, si en X3 no hay mucha información, supónganla. Esa es la conclusión que yo, o la respuesta que le di a ese alumno por mensaje interno del campus. ¿Quedó respondida? Guíense por el apunte de cátedra, apunte de la empresa, que hay un ejemplo bien detallado de cómo departamentalizar una empresa. Guíense tipo, no le digo que apliquen siempre esa receta que da el ejemplo, pero es muy aproximado a lo que generalmente nosotros tomamos tanto en la práctica como en los parciales. Yo les comentaba las 4 funciones principales de una empresa, pero si estoy hablando de IBM, ¿cuáles son las 4 funciones principales de esa empresa? ¿Serán las mismas? ¿O son otras? ¿Quién me responde? Pregunta de parcial. Se las dejo picando y en todo caso me la hacen por el foro la respuesta. Chicos. Si nadie se... Perdón, profe, ¿podrías repetir la pregunta? ¿Cuáles son las 4 o más funciones principales en un segundo nivel de IBM? ¿Las mismas que acabamos de mencionar o son otras? ¿A qué te referís con IBM, la empresa, o Sí, es sí. otra cosa? Estoy confundido. Sí, IBM, la empresa. IBM, ¿cuáles son las 4 funciones, o 5, o no sé, las funciones principales en un segundo nivel en esa empresa? ¿Las mismas que acabamos de mencionar? Probablemente no, porque si es una empresa grande no hay más escalafones. No sé igual, estoy negando. Me parece que están un poquito flojos de conceptos. Habría que afianzar un poco la lectura, porque no pasa por la envergadura de la empresa la respuesta a esa pregunta. Así que se las dejo como para que ustedes sigan investigando y analizando la respuesta. No se las voy a dar ahora porque si no sería facilitarles la tarea. Quedamos en contacto, chicos. Se las dejo picando para que sigan profundizando la lectura. Por favor. Profe, Gracias. Sí. ¿le puedo consultar del módulo 1 el ejercicio 7, la pregunta 1? Sí, Que te ¿qué dice, dice? cuando dos organizaciones se fusionan, ¿qué tipo de problemas estructurales considera usted que deban abordar? No entiendo bien, o sea, relacionar los problemas a qué, a que la empresa creció o bajo qué punto sería, o que cambia de producción, o Esa adquiere respuesta nuevas está en la producciones. bibliografía. Esa respuesta está en la bibliografía. ¿Leíste la bibliografía? Sí. ¿Y no encontraste ninguna respuesta? No, o sea, están creo que son como 6 puntos de... segundito. Son como 6 puntos que te dice especialización de trabajo, departamentalización y demás cosas, y bueno, la cadena de mando y demás. Pero no encuentro bien en cómo relacionarlos. O sea, si los relaciono a que la empresa, cuando se fusiona con otra, crece y los hago todo a partir de ese punto, o los hago a partir de que, yo qué sé, adquieren nueva producción de cosas. Bueno, en principio, Raúl, si me permitís ensayar una respuesta, no es un ejercicio con respuesta única. Vamos a partir de esa premisa. Es abierta la pregunta, pueden analizarlo en función a la bibliografía desde distintos puntos de vista. Por eso no te puedo decir si está bien o mal lo que tenés que ensayar una respuesta y en función a eso
yo evaluaré si está acorde a lo que marca la bibliografía y a los disparadores de teoría de Raúl. Ok. Está bien. ¿Eh? Está bien. ¿Está bien? ¿Está bien? Estoy de acuerdo con lo que dijiste. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Por eso, chicos, por eso yo hincapié con Sergio. No se queden sola. Nosotros no podemos dar todo el desarrollo. Por eso lo estamos haciendo. Hacemos disparadores, damos los conceptos. Ustedes tienen que acompañar con los apuntes. Entonces es una conjunción de disparador, apuntes, preguntas orientadoras que son para desarrollar el módulo, consultas en el foro, en este caso de teoría, desarrollo en el módulo, consultas en el foro de práctica. Tienen que hacer siempre esa secuencia. Si yo le doy el disparador, pero ustedes no leyeron los apuntes iniciales, capaz que se les va a complicar mucho más. ¿Me entienden lo que quería decir? No les digo que hagan las preguntas orientadoras, pero sí por lo menos lean los apuntes de teoría. Por eso está el cronograma. Cada módulo sabemos lo que van a tocar. Y siempre se da los temas nuevos se dan los martes. Bueno, ¿alguna otra pregunta de todo lo que hemos visto hasta el momento? Ya tienen el docente asignado, cada una de las comisiones, de la 1 a la 5 Matías, de la 6 a la 10 Gustavo y de la 11 a la 15 quien les habla. Jacqueline colaborará respondiendo a las preguntas del foro y de práctica, y Raúl las preguntas del foro de teoría. Entonces quedamos en contacto vía campus para disipar las dudas y consultas que tengan, y el jueves la clase sincrónica para también responder dudas y consultas del módulo número 3. ¿Alguna otra duda o consulta, chicos, antes de despedirnos? Yo no, profe, gracias. Bueno, buenas tardes, chicos, hasta el jueves entonces. Chao, nos vemos. Chao, hasta luego. Hasta luego, chicos.